Al final del túnel, info en estado puro. Y siempre es bueno tenerlo a él porque en momentos donde mi cabeza va a cualquier lado, este es uno de los hombres con la experiencia y la solvencia para poder hacerme bajar. Es un referente del sindicalismo argentino, es diputado además, y tengo el orgullo de también llamarlo amigo, espero que no se ofenda. Se llama Hugo Yasky. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido y gracias, como siempre. ¿Qué tal, Jorge? Bien, y vos sabés que es un gusto. Siempre es O un sea, placer hablar con vos. Y bien, sería sobre exagerar en este momento y en este contexto, pero quiero que me digas vos cómo ves esta gira del presidente, el encuentro con el Papa, lo del Fondo Monetario y toda esta situación política que nos sorprende esta semana, ¿no? y creo que en lo gestual, por ahí, una gira que era necesaria para, de alguna manera, tranquilizar un poco ese frente externo tan complejo que nos dejó el macrismo. Porque a pesar de que ahora parece que muchos se olvidaron, hay que ir a Europa otra vez a tratar de generar tiempo para hacerse cargo de una deuda que terminó en los paraísos fiscales de los grandes fondos de inversión, entre los que estaban varios del equipo de Mauricio Macri. Creo que si lo vemos desde ese punto de vista, digamos que era una gira necesaria. Creo que Alberto Fernández sabe que lo que él mismo dijo hay que cumplirlo, que no se puede avanzar con ningún acuerdo que signifique distraer recursos que hoy son absolutamente necesarios para sostener la situación de los que están más castigados en esta situación de pandemia. Si votamos un impuesto a las grandes fortunas personales, sería un contrasentido que estemos destinando recursos imprescindibles para sostener políticas sociales, políticas de generación de empleo, y soy de los que opinan que en ese sentido, tal cual lo planteó Alberto Fernández en su momento, el fondo tendrá que esperar, tendremos que buscar el momento para poder asumir compromisos que significan grandes erogaciones. Ahora, perdón, acá te dieron contrapunto, entre vos y yo mucha confianza, no tengo por qué negarlo, somos amigos hace mucho, nos conocemos bastante, así que me tomo el atrevimiento de hacerte un contrapunto. Hace 2 meses que tenemos superávit fiscal y esa plata no está en la calle. Para algo el Ministerio de Economía se está guardando la plata, presumo que será para honrar la deuda con el fondo, con el Club de París, ¿no? No, espero que no sea para eso. Estamos en un momento en el que ha habido un aumento de precios otra vez que va a tensionar la disputa de los salarios. Lógicamente, todos los que cerraron paritarias, tomando como punto de referencia el 29-30%, y quisieron ponerse un poquito por arriba de eso, con 32, 34, 35, ahora van a pedir la reapertura. Cuando sea el tiempo que se pautó eso, julio, agosto, septiembre, se va a discutir eso. Creo que los recursos tienen que ser destinados para poder sostener la situación social, y entiendo que, digamos, el fiscalismo con que está manejando las cuentas el ministro de Economía tendrá que ver con la necesidad de hacer un poco más ancha la espalda de los recursos fiscales para lo que queda del año. Ni vos ni yo somos muy amigos de la posición política de Macron. Eso es claro, creo que para los dos. Ninguno de los dos está cerca de la doctrina de Macron. Pero es importante lo que logró Alberto en Francia, yendo a negociar con el Club de París, habiendo dado una señal con el presidente francés, ¿no? Yo creo que sí. Creo que esto tiene que ver también con la geopolítica de América Latina. Pensá que el Grupo de Lima,
que era el que había tenido mucho oxígeno por parte de Donald Trump, como un grupo beligerante que tomaba el discurso de la derecha republicana más reaccionaria, el ataque permanente contra Venezuela, contra el populismo, el discurso de Vargas Llosa, más o menos, está estallado. El Grupo de Lima era Chile, con gravísimos problemas sociales, Perú, que hoy están con una campaña electoral, con un candidato de izquierda que puede terminar siendo ganador. Tenés Colombia, con el panorama de disputa intensa en Colombia de los movimientos sociales, de las centrales sindicales y un gobierno reprimiendo de una manera sangrienta. Entonces, en esa geopolítica, las acciones de Alberto Fernández se cotizan mejor frente a figuras como las de Europa, que están más cercanas de una democracia al modelo de lo que es la socialdemocracia europea, que de sostener personajes como Duque o Bolsonaro. Por eso creo que también algunas de las expresiones, incluida la de Macron, se explican en este contexto, a mi modo de ver. O sea, vos decís que hoy le conviene más Alberto Macron que Macron Alberto, me estás diciendo eso, puntualmente. Les conviene más, claro, les conviene más un Alberto Fernández, un país que ha hecho una transición democrática, un país donde se respetan los derechos humanos, un país donde con todas las dificultades los movimientos sociales son escuchados, hay diálogo con el sindicalismo, la oposición no tiene absolutamente motivos para quejarse. Si vos comparás Argentina con Brasil, con Chile, con Colombia, no hay punto de comparación. Y la época de Donald Trump es, como se diría, borrón y cuenta nueva. Creo que Biden también le interesa ahora que el gobierno de Alberto Fernández de alguna manera marque un camino distinto al de los convulsionados países de América Latina, que antes eran los que levantaban la pancarta de la política agresiva hacia los populismos de América Latina. Una reflexión, aunque sea chiquita, sobre el tema de Israel en estos días, que ha sido otra vez envuelta en un ataque terrorista. Y yo creo que es un país que lamentablemente se parece cada vez más a la Sudáfrica de antes de Mandela. Hay una persecución sistemática contra el pueblo palestino, hay una serie de provocaciones, sigue habiendo anexión de territorio. Es más, el detonante de este último conflicto son unas resoluciones de la Corte Suprema de Palestina, que se ve que más o menos las Cortes Supremas parece que en todo el mundo compran el saco en la misma sastrería, donde ordena desalojar a gente palestina que vivía en un barrio palestino de hace más o menos del año 1948. Una tremenda provocación que genera esto, que yo creo que es un escenario que a la derecha israelí, al sionismo, le viene bien, es decir, porque justifica estas incursiones y estos baños de sangre. La verdad, la comunidad internacional tiene que repudiar esto, que es una flagrante violación a las leyes de la convivencia internacional. Bueno, ¿qué opinas sobre, ya que estamos metidos en el quilombo internacional, hagámoslo completo? ¿Qué opinas sobre la posición de el Papa y la visita de Alberto? Sobre los minutos, los no minutos, la cara, la no cara y todo lo que se dijo. Y la verdad que me parece un dato irrelevante, ¿viste? No, la verdad que ni siquiera le presté mucha atención, porque, ¿viste? Las especulaciones, como vos decís, el semblante, los rostros, los minutos, me parece que son secundarios. Creo que para los sectores de la Iglesia más apegados a las doctrinas conservadoras, no podía ser tampoco una recepción como si fuera una fiesta de cumpleaños, porque bueno, Alberto venía de bancar
una ley que ningún presidente de la Argentina se había animado a sostener. Me refiero a la del aborto. Sí, pero de todas maneras yo creo que con Cristina a nivel político, con todos los dime y direte que tuvo Bergoglio, habiendo sido cardenal, tenía otra relación que la que tiene con Alberto. Y por supuesto que la que tuvo con Macri, que fue aún peor que la que tiene con Alberto, ¿no? Me parece a mí, en mi opinión personal. Puede ser, sí, puede ser. Sí, yo no me puse a pensar en eso, pero puede ser. Tenía otra cercanía, si querés, para ponerlo de alguna manera, y eso es importante. De todas maneras, eh, terminando y cerrando el círculo de lo internacional, ¿vos crees que estamos cerca de un acuerdo con el fondo, según la información que manejás, o estamos todavía para tener que masticarlo un rato largo? No, creo que, digamos, hay una gestualidad que a algunos sectores les debe haber calmado los nervios, pero de ahí a decir que estamos en la recta final de un acuerdo con el fondo, creo que todavía falta. Yo coincido, yo creo que todavía falta y bastante. Va a ser un proceso Sí. largo y arduo. Y dicho Hay sea de paso, es muy importante la investigación que se está haciendo y poder establecer responsabilidades penales en relación con eso. con la deuda, decís vos. Claro. ¿Vos pensás que Macri puede quedar complicado o Duhovne puede quedar complicado en eso? No. Y yo pienso que Duhovne puede quedar complicado, que Macri también, aunque no me los imagino, qué sé Yo yo, tampoco, ¿eh? en la cárcel de ninguno de los dos, pero sí creo que pueden quedar salpicados y de alguna manera con un sello, viste, así como está el sello de calidad, un sello que de alguna manera los ponga de aquí en más como responsables de haber llevado al país a una situación de quebranto para beneficio de un puñado de amigos de ellos o de linces de estos que andan por las mesas de dinero. Hoy se empezó a tratar una ley que tiene que ver con las zonas más frías del país, que incluye a mi ciudad, Tres Arroyos, que me parece muy interesante. Es la cara visible máximo, pero creo que algo tuviste que ver en eso también. Me parece muy interesante que lo charlemos. ¿Vos tenés alguna idea sobre cómo viene eso? Yo creo que va a venir bien, va a haber oposiciones, por supuesto. Contarle a la gente para que no sabe o no leyó qué es, de qué va la ley, ¿no? Porque La ley establece casi los mismos derechos para los sectores que habitan la zona fría de la provincia de Buenos Aires. Antes llegaba a eso hasta Carmen de Patagones, ahora se incluye en otros distritos, que le va a permitir a los territorios bonaerenses con clima por debajo de cero en la época fría acceder a tarifas de gas a precios reducidos, en algunos casos con grandes subsidios, en otros con fuertes rebajas, y que atiende al hecho de que en esos lugares es imposible no consumir grandes cantidades de gas para calefaccionar. Y esta ley seguramente va a significar un alivio muy grande para los bolsillos de muchos bonaerenses y también de muchos sectores que evidentemente con esto van a verse beneficiados. Creo que va a haber sectores de la oposición que se van a oponer, pero también me imagino que poniéndose en la piel de la oposición van a estar bajo dos banderas, porque por un lado van a tener que representar los intereses corporativos de los grupos empresarios, pero por otro lado los que habitan en esos lugares van a tener el reclamo, aunque sean de la oposición, de los propios que lo votaron en la provincia de Buenos Aires para que se hagan cargo de esto. Algo así había pasado cuando Macri quiso eliminar los subsidios
para la calefacción en la Patagonia, que los propios miembros de la oposición al final tuvieron que hacerse cargo de votar esto en el Congreso. Las dos últimas y te dejo tranquilo, Hugo. Agradecerte mucho el tiempo y que siempre estés con nosotros cuando te requerimos. La primera es, háblame un poco sobre el aumento de precios y sobre cómo se regula esto, sobre todo. ¿Cómo controlamos los precios hoy en esta Argentina? Mirá, yo creo que en ese sentido ha sido muy difícil, tuvo mucho déficit el accionar de los sectores del Ministerio de Economía que tenían que encontrar la manera de ponerle un freno al aumento de los precios. Hubo un intento de conformar, ¿se acuerdan? El Consejo Económico, no, el Consejo de Precios y Salarios. Hubo una primera, hicimos una sola reunión. A la de precios fuimos todas las centrales sindicales. A la de salario, al revés. A la de salario fuimos todas las centrales sindicales, a la de precios faltaron todas las grandes corporaciones empresarias y cámaras vinculadas a la alimentación. Ahora encima el que va a asumir en la UIA es Funes de Rioja, el representante de la COPAL. Son las grandes corporaciones productoras de alimentos. Ahí tenés 1.500 empresas que explican el 60% de las ganancias. Pensá que en Argentina hay decenas de miles de empresas. Y vos tenés solamente 1.500 que son oligopolios, la mayoría de ellas vinculadas a la producción de alimentos, y que habrá que buscar la manera, ya no con palabras, ya no con convocatoria al diálogo, sino a través de instrumentos que incluso yo no descarto que tenga que ver un congelamiento de precios por un semestre para empezar a discutir en serio de qué manera los salarios no son erosionados permanentemente. Cada vez que hay paritaria hay aumento de precios. Y así no hay economía que aguante, así no hay sectores populares que puedan ver un respiro, porque vamos siempre corriendo de atrás con esa historia. Hay que pararlo. Y para pararlo en este momento hay que ponerse firme. Hablale al pequeño productor agropecuario que dice el peronismo nunca me ayudó, o el kirchnerismo, o los populistas, o como lo quieras llamar. Hablale a ese productor que cree que nunca tuvo un apoyo del lado de nuestro sector y que yo sé que no es para nada real. Y la verdad que uno tendría que empezar diciendo que nunca ganaron tanta plata como cuando gobernó el kirchnerismo. Y ahora está pasando más o menos lo mismo. La verdad, acá el problema son las grandes multinacionales, que también en gran medida los explotan a ellos, porque eso hay que ser consciente. Y no puede ser que la tajada del león, si somos argentinos, si producen en la tierra de la Argentina, porque hay muchos empresarios que dicen, no, me voy a Uruguay, pero ¿sabés qué pasa? La tierra no te la podés llevar a Uruguay. No entra en el Uruguay la tierra que hay en la Argentina. Te tenés que quedar acá. Entonces, si sos un pequeño productor, te vas a ver beneficiado con políticas que protejan la posibilidad de exportar y no de que los pequeños productores queden siempre como proveedores de grandes pools que después terminan haciendo el negocio ellos y se llevan gran parte de ese dinero fuera del país. Nadie, voy a decir algo que se repite muchas veces, pero ¿alguien se imagina tener, por ejemplo, un buen pasar, tener una vida con grandes negocios, haciendo buena diferencia, pudiendo invertir y obtener buenas ganancias en un país donde el 60% de la gente esté pasando hambre y no tenga posibilidad de encontrar un empleo digno? ¿Alguien se imagina un país como el nuestro de 45 millones de personas con pequeños bolsones de opulencia y el resto en la lona? Yo creo que si fuera
un pequeño productor lo pensaría así, es decir, Macri le dio de comer a los grandes, que algo se cayó del mantel, que algunas miguitas se pudieron recoger para los que estaban en esa zona del medio, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Se podía seguir viviendo en un país como el que gobernaba Macri, con 50% de inflación y teniendo que pensar que dentro de 3 años íbamos a tener que salir corriendo otra vez a pedirle otro préstamo al FMI sin pagar este? Me parece que eso es lo que habría que pensar. Bueno, Hugo, para cerrar y ya para dejarte tranquilo, ¿qué no te pregunté que quieras decir? ¿Qué me olvidé de preguntarte? Hoy te cambié la jugada con la entrevista, te llevé por otro lado, te pido disculpas públicamente, pero quería No, mostrar el otro Yaqui. Hay un Yaqui informado, que ustedes lo conocen, pero hablando generalmente de temas de gremiales, temas de la Cámara de Diputados, y hay un Yaqui que es mucho más profundo y que es el que intenté mostrar en esta nota. Así que te agradezco mucho y decime de qué me olvidé. no, creo que no nos tenemos que olvidar de que estamos en medio de la pandemia, de que está haciendo estragos y que eso hay que reconocer. El gobierno de la Argentina es uno de los gobiernos de América Latina que ha hecho más esfuerzos y que está avanzando mejor con el plan de vacunación. Hasta hace poquito los diarios Clarín, La Nación mostraban el milagro uruguayo. Hoy Uruguay es un desastre en términos de pandemia, y no lo digo, digamos, lo digo con todo el respeto por los uruguayos. No es que me pone feliz. Lo que digo es, no nos olvidemos que cuando hay un esfuerzo como el que se está haciendo, todos tenemos que empujar para el mismo lado. Porque no va a haber una oposición, como piensan algunos infelices, que se beneficie si hay muchas muertes en la Argentina, si fallan las vacunas porque no llegan y si la pandemia se agrava. Creo que en ese sentido tenemos que ser, por lo menos la gente de a pie, conscientes de que tenemos que ayudarnos entre todos para salir y que la verdad, dentro de lo que hay en América Latina, estamos bastante bien. Es verdad, totalmente coincido al 100%. Te mando un abrazo grande, te agradezco el tiempo y me vuelvo a disculpar porque te llevé por otro lado hoy, pero la verdad quería hablar de otras cosas. Son temas importantes y que yo creo que hay que tenerlos en la mira. Te mando un abrazo. Es muy bueno que la gente vea que dentro del gremialismo, que a veces tanto denostan los medios hegemónicos, tenemos gente que puede analizar la política con la altura que lo hace, entre otros, Hugo Yasky, y me parece que Hugo está llamado a ser una referencia importante no solo del movimiento nacional popular, sino del país. Te agradezco mucho el tiempo, te quiero mucho, Hugo. Beso grande, gracias. Abrazo grande, gracias a vos. Al final del túnel, info en estado puro.